Hola, buenas. Es que estoy intentando que no se me vea tan brillante el rostro. Bueno, no, me hubiera gustado muchísimo hacer esta presentación en persona. Realmente me había preparado muchísimo, pero pues bueno, las cosas se dieron así. Entonces pues espero que me pongan atención. Porque yo sé que como hace en línea ni van a poner atención, pero bueno. Pues voy a comenzar a Raciel y a mí nos tocó el tema de crisis en contextos de guerra y hechos relacionados, así que voy a comenzar a hablar un poco sobre algunos eventos. Esto no viene en el libro, pero igual siento que es muy importante. Voy a comenzar hablando sobre el impacto psicológico en la Primera Guerra Mundial. Todos sabemos que este fue, pues, digamos, la primera vez que el mundo se vio envuelto en un evento de tal magnitud y de gran relevancia e importancia. Este empezó en 1914, terminó en el 18, y como era la primera vez que sucedía una situación así, pues bueno, los soldados regresaron a su país de origen. En este caso, pues bueno, Estados Unidos, voy a hablar de Estados Unidos. Los soldados regresan a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se empiezan a dar cuenta los médicos? Pues bueno, que tienen muchos efectos secundarios, como los que tengo ahí listados: parálisis, temblores, pesadillas y ansiedad crónica. Ellos no se explicaban por qué presentaban todos estos síntomas. Entonces, eh, en ese entonces había mucha ignorancia en cuanto a este tipo de temas. Entonces, pues ellos inventaron un término llamado Shell Shock Crisis, por eso es que lo tengo ahí arribita, pues para meter todos estos síntomas dentro de esa categoría, ¿no? Pues que se debe a esto, así se le llama. Pero bueno, hoy en día sabemos que realmente es trastorno estrés postraumático. Hoy se me olvidó reiniciar el temporizador, pero bueno, trastorno estrés postraumático. Y bueno, esto es una crisis inducida por el trauma, esto de la Primera Guerra Mundial. Luego pasamos a la Segunda, que empezó en 1939 y terminó en el 45. Aquí sabemos de qué se trató, ¿no? Los nazis encerrando en campos de concentración a los judíos, yendo atrás de ellos, cazándolos, este, y llevándolos allá. Entonces aquí tengo de que la Segunda Guerra Mundial, los tipos de crisis en los que se presentaron, vaya, fue la grupal, individual y social. Claramente los judíos que fueron encerrados pues presentaban todos estos síntomas que están acá: ansiedad severa, depresión, entumecimiento emocional y culpa del superviviente, que pues esto, para quienes no conozcan, es básicamente los judíos que lograron sobrevivir realmente se sentían muy mal, con pensamientos del tipo: pues ¿por qué sobreviví yo y por qué no ellos? ¿Por qué fui de los pocos que lograron salir con vida? No merezco estar vivo y tal. O sea, es un trauma que los afectó bastante, y en el libro se menciona un trauma intergeneracional. ¿Y esto por qué? Porque pues hoy en día es algo que sigue afectando a los hijos, a los nietos. Entonces es por eso que lo ponen con ese nombre. Y bueno, no sé si ustedes sabían, pero Estados Unidos también hizo algo similar por ese tiempo. Japón llegó a atacar una base de Estados Unidos. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia de esto? Pues que Estados Unidos también hizo campos de concentración. Bueno, ellos le llamaron campos de relocalización, pero vaya, al final de cuentas es absolutamente lo mismo: campos de concentración. ¿Por qué? Porque ahí hicieron en Estados Unidos, o sea, designaron un territorio o un terreno especialmente para llevar a los japoneses inmigrantes que estaban viviendo en Estados Unidos, y también para los estadounidenses de ascendencia japonesa. Es decir, dos japoneses inmigrantes se van a Estados Unidos, tienen un hijo que nace ahí y ya es estadounidense, pero por el simple hecho de tener padres japoneses pues se lo llevan también. Entonces, todo esto claramente les causó estrés crónico, depresión, miedo y baja autoestima. Cuando se los llevaron, pues básicamente, pues les dijeron: ¿a qué les vamos a dar vivienda? Les vamos a dar esto y esto y esto.
pero realmente no sabían a qué iban, y pues la manera en que ellos estaban viviendo ahí era fea, era mala también. Y bueno, los japoneses en ese entonces que estaban ahí en esos campos, pues realmente les daba vergüenza platicar de cómo se sentían, qué es lo que estaban viviendo. Y ya una vez que salieron, les dio miedo, digamos, platicar todo esto, porque por el miedo de que los vayan a, no sé, que vayan a pensar mal de ellos, de, oh, qué débil, y esto y esto. Entonces aquí también surge un trauma intergeneracional precisamente por estos traumas que no fueron resueltos en su momento, por haberse callado, habérselo guardado. Y es lo mismo que con los judíos. O sea, hay hijos, nietos que todavía siguen eh, sufriendo, digamos, las consecuencias de todos este suceso. Bueno, ya más adelante pasamos a la Guerra Fría, que fue una crisis social. En Estados Unidos, en ese tiempo, surgió algo que se llama Red Scare, que pues no es más que nada que una histeria colectiva por el miedo al comunismo y a que había soviéticos, había rusos en Estados Unidos que estaban infiltrados y que los estaban pues espiando para mandarle información a la Unión Soviética. Entonces pues ahí, debido a esta crisis social, pues las personas ya tenían miedo, digamos, de hablar en público, de expresar sus ideas, porque decían, hombre, no vayan a pensar pues que soy un espía y me vayan a meter a la cárcel o me vayan a hacer tal cosa, no sé. Entonces muchas veces se callaban y tenían miedo de expresarse. O otros ejemplos también de cómo esta crisis social se manifestaba era que las personas literalmente espiaban a sus vecinos y pues usted imagínense que estar a tu vecino espiándote es muy incómodo y no es manera de vivir. Y bueno, es por eso que tengo acá estado constante de ansiedad e hipervigilancia, precisamente por eso. Y bueno, ya por último tenemos la guerra de Vietnam, que fue una crisis de trauma moral, porque, a ver, bueno, primero que nada me gustaría hacerles la pregunta, ¿ustedes creen que Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam o no? Porque a mí no la ganó, y para muchas personas no la ganó, no la ganaron pues, pero para los estadounidenses sí la ganaron. ¿Por qué? No sé, si no lograron su objetivo. Y bueno, esa es una pregunta que les quería hacer. Porque ustedes le preguntan a cualquier estadounidense y no van a aceptar nunca que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. Pero bueno, esa guerra se estaba prolongando mucho, más de lo esperado. Y tanto así que pues empezaron a llamar, digamos, a necesitar refuerzos o no sé. Como es cuando hay una lotería, sacan un número y si toca tu número, pues te mandan. Así, a ese punto llegó. Y entonces, pues las personas allá en Estados Unidos, como los hippies y eso, pues estaban dando cuenta de todas las... O sea, que realmente los soldados estadounidenses también hacían cosas malas. Hay muchas historias de qué es lo que hacían en Vietnam y pues todo eso ya no les gustaba que hicieran cosas malas en contra de pues los ciudadanos de Vietnam, los civiles, que estuvieran llamando por refuerzos a Estados Unidos para que nada más fueran a asesinar a sus hijos. Entonces estaban manifestando, estaban exigiendo al presidente de que ya terminaran la guerra y tal. Entonces pues llegó un punto donde toda esa presión ya fue demasiada, que terminaron la guerra, los soldados se regresaron, pero ellos tenían mucha vergüenza. Entonces muchas veces no iban a tratarse al médico por el TEPT que tenían. ¿Por qué? Por precisamente este miedo, esta vergüenza de los civiles estadounidenses, de que estuvieron exigiendo muchísimo tiempo de que se terminara la guerra, y pues realmente no, allá seguían. Entonces, bueno, los trataban con indiferencia y tenían miedo. Esto es lo que ya les he estado diciendo y pues angustia psicológica. Entonces, pues aquí voy a leer este pedacito. La intervención en crisis para el nivel individual y grupal requiere apoyo inmediato, ayudar a procesar el trauma y prevenir daño psicológico a largo plazo. Y ya para una crisis social no basta únicamente con un proceso terapéutico, sino que se necesita un cambio social y político para poder atender de raíz el origen de dicho malestar.
Entonces decidí hablar de todas estas guerras porque, o bueno, todas estas situaciones, eventos, porque realmente una crisis psicológica no es, o sea, no se va a manifestar nada más de manera individual, de, le está dando a esta persona, vamos a, este, a hacer una intervención, sino hay muchas maneras en que se puede presentar una crisis. Y en este caso hablé de las guerras. Bueno, en el libro se menciona una intervención de 1977 en donde, no recuerdo qué grupo, pero un grupo, me parece que terrorista, había secuestrado a 154 personas, tanto mujeres como hombres, o sea, los dos combinados para llegar a 154, y pues decidieron darle una intervención terapéutica a esos prisioneros una vez ya liberados, pues les dieron intervención terapéutica en el sitio donde estuvieron pues secuestrados, eh, así, rapidito, inmediatamente después de haber sido liberados, vamos otra vez al sitio de captura y les damos intervención ahí. Y bueno, aquí hay diferentes tratamientos para los problemas que ellos presentaban. Por ejemplo, las distorsiones cognitivas, pues se usaban la terapia racional emotiva, para, por ejemplo, depresión leve, crisis de ansiedad o ira. El tratamiento fue compartir experiencias en grupo o escribir sobre los sentimientos, actividades recompensantes y entrenamiento de asertividad. Y ya, por ejemplo, para el último problema, que son perturbaciones estomacales, palpitaciones, rigidez muscular o dolores de espalda, fatiga, se usaba RPM, que es relajación muscular profunda, con concentración en los músculos de la cabeza, cuello u hombros, o con concentración en los músculos del tronco. Entonces, hasta aquí mi parte y sigue Raciel. Bien, imagina por un momento que vives en una ciudad bombardeada. Las calles que antes estaban llenas de vida ahora están vacías y cubiertas de escombros. Las familias se han separado, muchos han perdido a sus seres queridos y el miedo es constante. En medio de este panorama, la intervención en crisis se vuelve no solo necesaria, sino vital para la supervivencia física y emocional de las personas. La intervención en crisis, en escenarios de guerra, busca respuestas rápidas y humanas en momentos donde todo parece derrumbarse. Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja han desarrollado programas de apoyo psicosocial en estas zonas. Allí, voluntarios entrenados ofrecen atención emocional, actividades comunitarias y, cuando es necesario, derivan a las personas a servicios más especializados. No se trata únicamente de dar ayuda material, sino también de sostener la esperanza y la resiliencia. Otra organización clave es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR. Su labor combina lo psicológico con lo social y lo legal. En los campos de refugiados no solo se entregan alimentos o refugio, también se crean espacios seguros para niños, para mujeres víctimas de violencia y para quienes han visto su vida fracturada por el conflicto. Sin embargo, estas intervenciones no están libres de dificultades. Uno de los principales desafíos es la fragmentación del sistema humanitario. Muchas veces las organizaciones deben negociar con grupos armados que no siempre están dispuestos a colaborar. A esto se le suma la denegación arbitraria de acceso humanitario, el uso del hambre como arma de guerra y los ataques directos contra la ayuda humanitaria. Estas acciones no solo complican el trabajo de las organizaciones, sino que también profundizan el sufrimiento de la población civil. Además, la prolongación de los conflictos hace que los proyectos humanitarios sean cada vez más difíciles de sostener en el tiempo. Mantener recursos, personal capacitado y apoyo comunitario a lo largo de los años se convierte en un reto titánico. A lo largo de la historia, existen ejemplos claros de cómo la intervención en crisis ha marcado la diferencia. En la actual crisis en Ucrania, el trabajo psicológico ha sido fundamental para enfrentar el dolor, el trauma y la desintegración social. Los llamados primeros auxilios psicológicos han permitido contener, escuchar y dar un primer paso hacia la sanación emocional. En 1991, tras la Guerra del Golfo, la llamada Operación Provide Comfort buscó proteger a la población kurda. Aunque polémica por no contar con la autorización expresa del Consejo de Seguridad, marcó un precedente en la intervención internacional para atender emergencias humanitarias. Otro caso fue el de las misiones de paz en la ex Yugoslavia, donde psicólogos militares Otro caso fue el de las misiones de paz en la ex Yugoslavia, donde psicólogos militares fueron incorporados no solo para apoyar a las tropas,
sino también para trabajar con las familias y atender a la población civil. Su presencia demostró que la salud mental debía ser parte integral de toda estrategia de intervención.